el hijo del barrio que se convertiría en papa. Antes de ser el Papa Francisco, fue simplemente Jorge Mario Bergoglio, un chico de Buenos Aires con los zapatos manchados de polvo y una mirada más curiosa que piadosa. Nació un 17 de diciembre de 1936, en el barrio de Flores, una zona que combinaba el bullicio porteño con la calma de las parroquias y las plazas donde el mate pasaba de mano en mano. Su familia era de origen italiano, sencilla y trabajadora. Nada indicaba que ese niño terminaría cambiando el rumbo de una de las instituciones más antiguas del mundo. A Jorge lo marcó la cultura de la calle, esa escuela no escrita donde uno aprende a leer el alma de la gente antes que los libros. Era serio, observador, con un sentido del deber que se notaba incluso cuando ayudaba a su madre a cocinar o a su padre a reparar cosas en casa. De hecho, pocos saben que su vocación no nació entre rezos, sino entre rutinas. Antes de pensar en los hábitos clericales, trabajó como técnico químico. Sí, el futuro líder de la Iglesia Católica pasaba los días entre tubos de ensayo, reactivos y experimentos. En el fondo, quizá fue su primer acercamiento al misterio. Buscar respuestas invisibles, entender lo que no se ve. Pero la vida, como buen narrador que es, tenía otros planes. En su juventud, una neumonía severa lo dejó al borde de la muerte. Durante esa recuperación, tuvo un encuentro que marcaría su destino. Al confesarse con un sacerdote, sintió una llamada profunda, una especie de certeza silenciosa. No fue una voz del cielo, sino algo más íntimo, como si alguien le hubiese dicho sin palabras: tú, Jorge, tienes algo que hacer. A partir de ahí, cambió el laboratorio por el seminario. Entró a estudiar con los jesuitas, una orden conocida por su disciplina, su pensamiento crítico y su tendencia a estar donde más falta hacen. No buscaban fama, buscaban impacto. Y eso encajaba perfectamente con él. Lo que distinguía a Bergoglio de otros seminaristas era su visión humana. No solo le interesaba la fe, sino las personas. Escuchaba, comprendía, no juzgaba. Quienes lo conocieron decían que tenía una mezcla curiosa de autoridad natural y humildad real, algo que no se enseña en ninguna teología. Durante sus años de formación, viajó por Argentina, convivió con comunidades pobres, y fue moldeando una fe práctica, una que se manchaba las manos, que caminaba entre el barro y no temía al conflicto. Ya desde entonces se notaba que no encajaría del todo en los moldes tradicionales. En los años 70, cuando muchos preferían el silencio ante las injusticias, Bergoglio se mantuvo firme, aunque eso le costó críticas dentro y fuera de la iglesia. No era un rebelde por placer, sino por convicción. En plena dictadura argentina, tuvo que moverse con prudencia, entre la fe y la supervivencia, tratando de proteger a los suyos sin convertirse en mártir. Esa época lo marcó profundamente. Aprendió que la fe no es solo creer, sino resistir. Y fue ese temple, forjado entre tensión política, pobreza y miedo, el que, décadas después, daría forma a un papa sin filtros. A finales de los 80, ya era una figura respetada en la iglesia argentina, pero seguía igual de sencillo. Tomaba el autobús, cocinaba su propia comida y vivía en un pequeño departamento. No tenía chofer ni lujos. Y aunque algunos lo consideraban demasiado simple para escalar, el destino se reía en silencio. Porque cuando el Vaticano menos lo esperaba, ese hombre de voz ronca y mirada cálida estaba a punto de romper siglos de tradición. Y aún no lo sabía, pero la historia acababa de preparar su escenario. El hombre que no buscaba el poder, y lo encontró a mediados de los años 80 y principios de los 90, Jorge Bergoglio se había convertido en una figura peculiar dentro de la iglesia argentina. No era el más carismático, ni el más político, pero sí el más auténtico. Mientras muchos buscaban agradar al Vaticano o ascender en jerarquía, él parecía moverse en dirección contraria. Huía del protagonismo como si fuera pecado. Era el tipo de sacerdote que no necesitaba un púlpito para ser escuchado. Su presencia bastaba. Predicaba en las villas miserias, las zonas más pobres de Buenos Aires, donde la fe y el hambre compartían espacio en la misma mesa. A veces llegaba sin aviso, tomaba mate con los vecinos y hablaba de Dios en tono cotidiano, sin adornos ni formalidades. El evangelio se entiende mejor cuando se ensucia uno los zapatos, solía decir. Esa manera tan terrenal de vivir la fe lo acercó a muchos, y lo alejó de otros.
Algunos dentro de la iglesia lo veían con recelo. Les incomodaba su austeridad radical y su falta de reverencia hacia los protocolos. No era un rebelde, pero tampoco un burócrata. Era un hombre que no soportaba el maquillaje institucional. En 1998, fue nombrado arzobispo de Buenos Aires. Una decisión que sorprendió a varios. El hombre que rechazaba los lujos, que vivía como los pobres, ahora estaba al frente de una de las diócesis más importantes del continente. Pero él no cambió su estilo. Siguió tomando el transporte público, cocinando solo y evitando todo exceso. A veces los periodistas lo encontraban caminando solo por la ciudad, sin escoltas, con un maletín gastado y una sonrisa cansada. Su mensaje era claro. La iglesia no puede ser una fortaleza. Tiene que ser un hospital de campaña y, sin buscarlo, empezó a volverse una figura incómoda para quienes preferían una iglesia encerrada en sí misma. A principios de los 2000, su nombre empezó a sonar en Roma. Algunos cardenales veían en él una combinación extraña. Un pastor de pueblo con visión global, un teólogo que no necesitaba hablar latín para inspirar. En 2005, durante el cónclave que siguió a la muerte de Juan Pablo II, Bergoglio fue uno de los nombres más mencionados. De hecho, quedó segundo, justo detrás del alemán Joseph Ratzinger, quien se convertiría en Benedicto XVI. Pero lo más interesante no fue eso, fue su reacción. Cuando los votos empezaron a inclinarse hacia él, pidió que no lo eligieran. Dijo que no se sentía digno, que su lugar estaba en Buenos Aires. Y así fue. El poder, una vez más, lo buscó, y él se negó. Sin embargo, la historia es cerca. En 2013, el mundo despertó con una noticia que parecía de otro siglo. Benedicto XVI renunciaba al papado. Algo que no pasaba desde hacía casi 600 años. El Vaticano entró en una especie de temblor silencioso. ¿Quién podría reemplazarlo? Y entre los nombres que surgían en los pasillos, el de Bergoglio volvió a aparecer, casi como un eco de la vez anterior. Durante el cónclave de ese año, los cardenales votaron con la sensación de que el mundo necesitaba un cambio. La iglesia estaba herida. Escándalos, crisis internas, pérdida de credibilidad. Y allí estaba él. Tranquilo, silencioso, con la mirada fija en el suelo. Cuando los votos empezaron a concentrarse en su nombre, no hubo discursos grandilocuentes ni maniobras políticas. Solo un suspiro, una mirada al cielo y una palabra que lo resumía todo. Acepto. El 13 de marzo de 2013, Jorge Mario Bergoglio se convirtió en el Papa Francisco, el primer papa latinoamericano y el primer jesuita en ocupar el trono de San Pedro. Pero lo que vino después fue aún más impactante. Desde el momento en que apareció en el balcón del Vaticano, algo se sintió distinto. Nada de trajes ostentosos ni gestos teatrales. Solo un hombre vestido de blanco, que saludó al mundo con una frase desarmante. Buenasera, buenas noches. No parecía una presentación papal. Parecía un vecino saludando desde su ventana. Y en esa sencillez, conquistó a millones. El Papa Francisco no solo fue una elección religiosa. Fue una declaración simbólica. Era el mensaje de una iglesia que, por fin, quería salir de los palacios y volver a las calles. Ese día, el mundo descubrió que la fe también podía tener acento argentino. Y el Vaticano, nunca volvería a ser el mismo. El Papa del pueblo, el enemigo del protocolo. El 13 de marzo de 2013, el mundo miró hacia el balcón del Vaticano y vio algo que no esperaba. Un hombre de voz ronca, sin adornos, que pedía, antes que nada, una bendición del pueblo hacia él. No ofreció un discurso, pidió silencio. No se impuso, se inclinó. Ese gesto, pequeño y poderoso, rompió 500 años de solemnidad en un solo instante. Desde su primer día como papa, Francisco cambió el guión. Rechazó el palacio pontificio y se mudó a la Casa Santa Marta, un lugar más sencillo donde compartía el comedor con otros sacerdotes. Dejó claro que su papado no sería un reinado, sino una misión. Y su primer mensaje fue directo, casi un manifiesto. Quiero una iglesia pobre para los pobres. Para muchos dentro del Vaticano, esas palabras sonaron como una revolución. Y lo eran. El Papa no hablaba desde el mármol, hablaba desde la calle. Su primera semana estuvo llena de símbolos que descolocaron a más de un cardenal. Pagó personalmente la cuenta del hotel donde se había hospedado antes del cónclave.
Rechazó los zapatos rojos tradicionales del papado y siguió usando los suyos, negros, gastados. Y cuando le ofrecieron el trono de oro, eligió una silla de madera. Los medios lo amaron. Los fieles lo adoraron. Y los tradicionalistas, lo observaron con sospecha. Francisco tenía una misión clara: derribar los muros entre la iglesia y la gente. Salió del Vaticano, visitó cárceles, hospitales, campos de refugiados. Abrazó a enfermos, besó los pies de reclusos, comió con indigentes. Cada gesto era un recordatorio. La fe, para él, no era teología, era contacto. En 2015, durante su visita a América Latina, pronunció una frase que se volvió titular global: "Los pobres son los protagonistas de la historia". Era más que una declaración religiosa. Era una provocación política. Y muchos gobiernos, incluso católicos, no sabían si aplaudir o preocuparse. Porque Francisco no hablaba desde el dogma, sino desde la empatía. Criticó el consumismo desmedido, la corrupción, la crisis ambiental y la indiferencia ante la migración. No necesitaba sermones. Hablaba como un abuelo sabio que te sacude con cariño. Pero claro, su forma directa no le ganó solo aplausos. Dentro de la curia romana, ese laberinto de poder eclesiástico, su sencillez se veía como una amenaza. No faltaron los murmullos. El Papa es populista, el Papa divide, el Papa no entiende la tradición. Y mientras algunos se rascaban la cabeza buscando su ángulo, Francisco seguía caminando entre la gente, sonriendo, improvisando, desactivando solemnidades con humanidad. Uno de sus momentos más icónicos llegó cuando se subió a un Fiat 500 durante su visita a Estados Unidos, mientras los políticos llegaban en limusinas blindadas. La imagen lo dijo todo. Un papa que no predicaba humildad, la practicaba. Su mensaje era tan poderoso porque venía sin artificios. En tiempos donde la religión parecía perder relevancia, Francisco devolvió la conversación espiritual al centro del debate mundial. Y no lo hizo desde la culpa o el miedo, sino desde la esperanza. Su lema parecía sencillo, pero escondía dinamita. El poder es servicio. Esa idea, repetida 1000 veces, empezó a calar incluso fuera de los círculos religiosos. Líderes de todo tipo, desde activistas hasta economistas, lo citaban, no como papa, sino como referente moral. Y así, sin proponérselo, Francisco se volvió una figura pop, un símbolo global. Era el papa que llamaba por teléfono a quien le escribía una carta triste. El que se bajaba del papamóvil para abrazar a un niño enfermo. El que respondía a periodistas con humor. El que no temía decir yo también me equivoco. Y mientras el mundo lo aplaudía, dentro del Vaticano se gestaba la tensión. Porque su revolución de gestos pronto se convertiría en una revolución de reformas. El hombre que no quería el poder, ahora tenía uno inmenso. Y estaba dispuesto a usarlo para limpiar una institución que llevaba siglos evitando mirarse al espejo. El Papa que quiso limpiar el Vaticano cuando el humo blanco se disipó en 2013 y el nombre Francisco resonó en la plaza de San Pedro, pocos imaginaron la magnitud del terremoto que estaba por venir. El nuevo Papa no solo traía un cambio de estilo, traía un cambio de sistema. Desde el primer día, Francisco comenzó a abrir puertas que llevaban siglos cerradas. Literalmente. Visitó oficinas del Vaticano donde ni los propios cardenales sabían qué se hacía exactamente. Pidió informes financieros, revisó cuentas, y cuando vio los números, frunció el ceño. La casa de Dios tenía, al parecer, demasiados pasillos oscuros. Y fue ahí cuando comenzó lo que muchos llaman la reforma más arriesgada del Vaticano moderno. Francisco sabía que no bastaba con discursos sobre humildad. El verdadero cambio era interno, estructural, y sobre todo, incómodo. Así que creó un consejo de cardenales para investigar y reformar la administración vaticana, incluidos los bancos y organismos económicos. La misión era simple de decir, pero peligrosa de ejecutar. Transparencia. De pronto, los titulares ya no hablaban solo del Papa del pueblo, sino del Papa que estaba sacando los trapos al sol. Descubrió cuentas ocultas, gastos inexplicables y una red de privilegios enquistada en lo más alto del clero. Y mientras tanto, el mundo lo observaba con una mezcla de asombro y tensión. Sus enemigos, antes discretos, comenzaron a hacerse notar. Algunos lo llamaban el Papa comunista, otros el Papa ingenuo. Pero él no se inmutaba.
Respondía con ironía, con calma y con esa frase que se volvió casi su escudo. No soy comunista, solo leo el Evangelio. Mientras tanto, los gestos simbólicos seguían multiplicándose. Francisco viajaba en avión comercial, se negaba a usar vehículos blindados y prefería hospedarse en lugares sencillos. Su humildad ya no era solo estilo, era declaración política. Uno de los momentos más tensos llegó cuando decidió intervenir directamente en el Banco del Vaticano, una institución tan enigmática como poderosa. Pidió auditorías, reemplazó a directores y expuso casos de corrupción interna. Algunos dentro del Vaticano lo consideraron una traición. Pero para él, era simplemente coherencia. No se puede predicar la misericordia mientras se esconden millones en paraísos fiscales. Esa frase marcó un antes y un después. A partir de entonces, las luchas internas se hicieron evidentes. Filtraciones, cartas anónimas, campañas mediáticas. La resistencia era feroz. Pero Francisco no estaba solo. Fuera de los muros del Vaticano, millones de personas lo apoyaban. Creyentes y no creyentes lo veían como una voz de sentido común en un mundo saturado de hipocresía. Era, paradójicamente, el líder religioso más popular, entre quienes menos iban a misa. Sus reformas también se extendieron a la moral y la pastoral. Abrió debates sobre el papel de las mujeres en la iglesia, sobre los divorciados, sobre los homosexuales, y aunque muchos lo malinterpretaron, su mensaje era constante. ¿Quién soy yo para juzgar? Esa simple pregunta, lanzada en una rueda de prensa en 2013, sacudió siglos de discurso eclesiástico. No era una declaración política, era algo más radical. Una invitación a la empatía. Y mientras la iglesia debatía sobre sus palabras, Francisco seguía caminando entre multitudes, sin escolta visible, saludando, abrazando, riendo. Decía que el miedo era la peor enfermedad del alma. Y que la fe debía ser valiente o no servía de nada. Su estilo provocó un fenómeno curioso. Los jóvenes, que habían perdido interés en la religión, volvieron a escuchar al Papa. No por dogma, sino por humanidad. Hablaba de temas reales. Trabajo, desigualdad, ecología, esperanza. En 2015 publicó una de sus obras más influyentes, la encíclica Laudato Si, dedicada al cuidado del planeta. Un documento que no hablaba solo a los católicos, sino a toda la humanidad. El Papa, que empezó su vida entre tubos de ensayo y reactivos, ahora lideraba la conversación global sobre ciencia, ética y supervivencia del planeta. Y eso, era algo nunca visto. A medida que avanzaban los años, Francisco se convirtió en una figura que trascendía su propia iglesia. Era escuchado en foros internacionales, invitado a debates sobre migración y medio ambiente, citado por científicos y activistas. Algunos decían que era el primer papa verdaderamente contemporáneo. Pero mientras el mundo lo aplaudía, el Vaticano seguía dividido. Cada paso hacia adelante era una batalla interna. Cada reforma era una declaración de guerra para los conservadores. Y aunque muchos esperaban que el Papa se cansara, su obstinación era su milagro. Cuando le preguntaron una vez si no temía romper demasiado las tradiciones, respondió con una media sonrisa. Prefiero una iglesia accidentada por salir a las calles, que enferma por encerrarse en sí misma. Esa frase se volvió profecía. Y también advertencia. Porque la verdadera tormenta, todavía estaba por venir. El peso del alma y la carga del mundo. Ser papa no es solo liderar la iglesia. Es cargar con la conciencia del planeta. Cada palabra pesa a toneladas, cada silencio también. Y Francisco lo sabe mejor que nadie. Después de años de reformas, aplausos y controversias, el mundo empezó a descubrir la otra cara del pontífice. El hombre detrás del blanco. El que, a solas, reza en silencio frente a una cruz de madera. El que sonríe en público y se preocupa en privado. El que lleva sobre los hombros una iglesia que nunca deja de crujir. Hay momentos que no salen en las cámaras. Noches largas, decisiones imposibles, cartas de víctimas de abusos, lágrimas en despachos cerrados. Porque si algo definió a Francisco, no fue solo su compasión, sino su capacidad para mirar el horror de frente. Los escándalos de abuso dentro de la Iglesia Católica fueron, y siguen siendo, una herida abierta. Y él, en lugar de ocultarla, decidió exponerla. Pidió perdón. No una, sino muchas veces. Expulsó sacerdotes, destituyó obispos y enfrentó la indignación pública con un gesto inédito.
Reconocer el daño sin rodeos. El dolor de las víctimas no se puede borrar con disculpas vacías. Esa frase se volvió símbolo de un cambio. Pero también un recordatorio del precio que tiene la verdad. Porque cada paso hacia la transparencia despertaba nuevas resistencias dentro del Vaticano. Aún así, Francisco siguió. No por obstinación, sino por algo más profundo. Su convicción de que el cristianismo no puede tener miedo a la verdad. En los años siguientes, viajó más que cualquier otro papa en tan poco tiempo. Visitó países en guerra, campos de refugiados, aldeas olvidadas. Se arrodilló en lugares donde ningún pontífice había puesto pie. Y cada gesto parecía una lección silenciosa. La autoridad no está en el trono, sino en el suelo donde uno se inclina por el otro. Una de sus imágenes más recordadas fue durante la pandemia de 2020. La plaza de San Pedro vacía, bajo la lluvia. Francisco, solo, con una cruz en la mano, frente a un mundo paralizado. No hubo palabras, solo silencio. Un silencio tan poderoso que hizo eco en millones de hogares. En ese instante, el Papa dejó de ser figura y se convirtió en espejo. Su discurso durante aquellos meses mezcló fe y humanidad. Estamos en la misma barca, frágiles y desorientados, pero llamados a remar juntos. No hablaba solo de religión, hablaba de supervivencia colectiva. Y el mundo lo escuchó. Creyentes, ateos, escépticos. Todos entendieron que esa voz no predicaba, sino que acompañaba. Con el tiempo, ese estilo pastoral y cercano comenzó a marcar una nueva era dentro de la Iglesia. Los jóvenes lo citaban en redes, los medios lo convertían en símbolo de coherencia, y sus palabras se transformaban en titulares de esperanza en un tiempo donde escaseaba. Pero no todo era devoción. Sus posiciones sobre temas como la pobreza, el cambio climático o la migración lo convirtieron en blanco de ataques políticos. Desde sectores conservadores hasta figuras mediáticas, muchos lo acusaban de ser demasiado progresista, demasiado humano, demasiado incómodo. Él respondía con ironía: prefiero un papa que moleste, a uno que duerma tranquilo mientras el mundo sufre. A pesar de la presión, nunca perdió el humor. En entrevistas improvisadas soltaba frases que desarmaban la rigidez del protocolo. Como aquella vez que le preguntaron si seguía sintiéndose argentino. Sonrió y dijo: sí, todavía pago los impuestos del alma en Buenos Aires. Detrás de cada risa había una melancolía profunda. La del hombre que dejó su tierra, su idioma cotidiano, su café de esquina, para habitar una soledad llena de símbolos. Porque ser papa, en el fondo, es estar rodeado de multitudes y, aún así, sentirse solo. En esa soledad, Francisco encontró su propio equilibrio. Leía, escribía, caminaba por los jardines del Vaticano en silencio. Y cada tanto, se permitía una costumbre muy suya: llamar por teléfono a personas comunes. A un joven enfermo. A una mujer que había perdido a su hijo. A un sacerdote que dudaba de su vocación. Para ellos, era un milagro. Para él, solo una conversación. Así construyó lo que muchos llaman el papado de la cercanía. Un liderazgo donde la empatía pesa más que la autoridad. Y aunque su pontificado ya es historia viva, su lucha sigue siendo la misma. Una iglesia que hable menos de poder y más de compasión. Una humanidad que deje de mirar hacia arriba buscando respuestas y empiece a mirarse entre sí. Francisco nunca quiso ser un santo. Y quizá por eso, para millones, ya lo es. El eco de un hombre en un mundo sin fe, en un planeta que parece moverse más rápido que su conciencia. La figura de Francisco se volvió una anomalía. Un líder moral en una era que ya no cree en los líderes. Un símbolo de empatía en tiempos donde la empatía cotiza en baja. Y es que su presencia trascendió el catolicismo. Políticos, artistas, ateos, científicos, todos hablaban de él, no como del jefe de una religión, sino como el último adulto cuerdo en una habitación de poderosos confundidos. Sus discursos ante las Naciones Unidas y el Congreso de los Estados Unidos no fueron sermones, fueron diagnósticos del alma moderna. No estamos ante una crisis ecológica, sino ante una crisis del corazón. No era poesía. Era advertencia. Mientras muchos líderes hablaban de economía o geopolítica, él hablaba de la pérdida del sentido, de cómo la humanidad se ha vuelto una especie que avanza sin saber por qué. Lo curioso es que no pretendía tener todas las respuestas. De hecho, desconfiaba de quienes decían tenerlas. Una vez comentó con una sonrisa:
Prefiero un ateo honesto que un creyente hipócrita, y con esa sola frase desarmó siglos de rigidez. La prensa lo bautizó el Papa rebelde, el Papa del pueblo, el Papa que incomoda. Pero si algo lo distinguía, era su capacidad para hablar el idioma de los tiempos sin traicionar su esencia. Usaba redes sociales, daba entrevistas improvisadas y no temía a las cámaras. Y aún así, cada palabra suya tenía el peso de quien ha visto el mundo desde las alturas, y lo ha entendido desde el suelo. Bajo su guía, el Vaticano se volvió más humano. Se digitalizó, sí, pero también se volvió más consciente de su propia fragilidad. Francisco no buscaba maquillar los defectos de la Iglesia. Buscaba exponerlos, ventilarlos al sol, como quien limpia una herida sin anestesia. Y en ese proceso, su mayor revolución no fue teológica, sino emocional. Logró algo que parecía imposible: que el mundo volviera a escuchar a un papa sin sentir que le estaban vendiendo fe, sino humanidad. Pero con la admiración vino también la resistencia. Dentro del propio Vaticano, algunos cardenales lo veían como un riesgo. Su apertura hacia la comunidad LGBTQ, su diálogo con el Islam, su apoyo a la ciencia, su firmeza frente a la desigualdad, todo eso lo convirtió en un papa incómodo. No faltaron los rumores de conspiraciones, de traiciones internas, de cartas filtradas. Y, aunque él nunca respondió con dureza, su rostro mostraba el peso de la batalla. Una guerra silenciosa, no entre el bien y el mal, sino entre el miedo y el cambio. Mientras tanto, el mundo seguía girando. Y en cada catástrofe, en cada atentado, en cada crisis humanitaria, su voz era una constante. No prometía milagros, exigía responsabilidad. No pidan al cielo lo que pueden hacer con sus propias manos. Era un papa que no pedía fe ciega, pedía conciencia. Y esa diferencia fue su verdadera herejía. Con los años, su figura empezó a ser estudiada en universidades, debatida en foros filosóficos, convertida en referencia ética incluso por quienes no creían en Dios. Porque Francisco, con todo su peso simbólico, encarnaba algo más grande que una religión: la nostalgia de la decencia. En un mundo donde la verdad se negocia y la moral se alquila, su simpleza se volvió revolucionaria. El papa que prefería los zapatos gastados a las túnicas bordadas. El que hablaba de misericordia mientras los políticos discutían sanciones. El que, en vez de dividir, invitaba a sentarse en la misma mesa. Muchos lo consideran el primer papa del siglo XXI en sentido pleno. Global, mediático, político, espiritual y profundamente humano. Y, paradójicamente, también el más solitario. Porque cuanto más grande se volvió su voz, más se alejó de la multitud. No por ego, sino por reflexión. Sabía que ningún discurso sobre la fe tiene sentido si no nace desde el silencio. Y en ese silencio, comenzó a preparar su legado. En los últimos años de su pontificado, sus apariciones fueron más breves, pero más intensas. Cada palabra sonaba como despedida. Cada gesto, como un recordatorio de que los líderes pasan, pero los valores permanecen. Y en medio de esa calma premonitoria, dejó una frase que quedará para la historia: cuando ya no crean en Dios, crean al menos en el bien. Porque de algo hay que sostenerse cuando el mundo se cae. El Papa Francisco no pidió adoración. Pidió memoria. Porque sabía que, en un mundo que olvida rápido, recordar sigue siendo un acto de fe. El hombre detrás del blanco. Con los años, el Papa Francisco comenzó a caminar más despacio. El mundo, en cambio, no. Mientras él envejecía en la calma del Vaticano, los titulares seguían rugiendo. Guerras, pandemias, crisis, divisiones. Y, aún así, cada vez que aparecía en público, el ruido se detenía un instante. Bastaba su voz pausada, esa mezcla de abuelo y profeta, para recordar que todavía había algo que escuchar. Sus apariciones se hicieron más selectivas, sus mensajes más breves. Ya no buscaba convencer, buscaba trascender. El papa mediático se transformó en el papa contemplativo. El líder de multitudes en el anciano que sabía cuándo callar. Desde su habitación en Santa Marta, ese pequeño refugio donde siempre eligió vivir, en lugar del fastuoso palacio apostólico, seguía recibiendo cartas, informes, peticiones, pero cada vez pasaba más tiempo frente a la ventana, mirando el horizonte romano con un rosario entre los dedos. Y no rezaba por milagros, sino por entendimiento. A menudo decía:
La Iglesia no debe tener miedo de envejecer, solo de volverse estéril era una frase simple, pero encerraba toda su filosofía. No temía al tiempo. Temía a la indiferencia. Porque sabía que el poder, cuando olvida su propósito, deja de ser poder y se convierte en ornamento. Sus últimas grandes reformas dentro del Vaticano no fueron de oro ni de mármol, sino de conciencia. Impulsó la transparencia financiera, sancionó abusos, descentralizó la autoridad e insistió en algo que pocos querían oír. El clericalismo es la lepra de la Iglesia, decir eso desde el trono pontificio fue como incendiar la propia sala del poder. Pero él no buscaba quedar bien. Buscaba purificar lo que amaba. Mientras tanto, fuera de Roma, su influencia cultural alcanzaba territorios impensables. Artistas, pensadores y hasta influencers lo citaban sin contexto, como si fuera un filósofo más del siglo XXI. Y, de alguna forma, lo era. Su nombre aparecía en murales, en canciones, en debates sobre ética, en libros de autoayuda. Había trascendido la religión y se había convertido en una voz de sentido común en tiempos de cinismo colectivo. Pero el peso del tiempo no perdona ni a los papas. Sus piernas comenzaron a fallar. Las audiencias se redujeron. Y aunque él lo tomaba con humor, ya no vuelo, me arrastro como las serpientes del Génesis, bromeaba, se notaba que su cuerpo decía lo que su alma callaba. Estaba cansado. En 2023, tras varias hospitalizaciones y rumores sobre su salud, empezaron las preguntas inevitables. ¿Renunciaría, como lo hizo Benedicto XVI? ¿O moriría en el cargo, como la mayoría de sus antecesores? La respuesta, como todo en él, fue ambigua y profunda. La renuncia no es una derrota. Es otra forma de servir. No lo dijo para anunciar nada, sino para preparar a todos. Porque el Papa, que siempre habló de humildad, sabía que hasta el poder más santo tiene fecha de caducidad. Con el paso de los meses, sus discursos se tornaron más íntimos, casi confesionales. Ya no hablaba tanto del mundo, sino del alma. Ya no se dirigía a los fieles, sino al ser humano. Y en uno de sus últimos mensajes multitudinarios, pronunció una frase que muchos consideraron su testamento espiritual. Dios no se ofende si lo dudas. Se entristece si te olvidas de amar. En esa línea estaba todo. Su fe, su duda, su humanidad. Francisco, el Papa que nunca pretendió ser santo, terminó pareciendo más humano que cualquier santo. Y así, lentamente, su figura se volvió más símbolo que persona. Los medios comenzaron a especular con su retiro. Algunos decían que lo anunciaría en un domingo, otros que lo haría en silencio. Pero nadie entendía que para él, el silencio siempre fue su forma más alta de predicar. En los últimos años, delegó muchas tareas, pero jamás la voz. Cada vez que hablaba, el mundo escuchaba, aunque fuera por última vez. Sus palabras finales como líder activo de la Iglesia fueron transmitidas desde una pequeña misa en la Basílica de San Pedro, sin público masivo, sin boato, sin luces. Solo él, un micrófono, y la certeza de que estaba cerrando un ciclo que había abierto con fuego. Si alguna vez me buscan, no me busquen en los libros. Búsquenme en el gesto de quien da sin pedir, en la mirada de quien escucha sin juzgar. Allí estaré, aunque ya no esté. Y al terminar, bajó lentamente del altar. No hubo aplausos. Solo silencio. Un silencio tan grande, que parecía contener todo el ruido del mundo. Ese día, sin anunciarlo, el Papa Francisco comenzó su despedida. Pero lo curioso es que no hubo tristeza. Solo gratitud. Porque después de todo, había logrado lo que pocos pueden decir: ser escuchado sin gritar, y ser amado sin pedirlo. El legado que trasciende aunque los años avanzan y los gestos se vuelven memorias, el Papa Francisco sigue presente en cada conversación sobre fe, ética y humanidad. Su pontificado no terminó con su retiro ni con el paso de los días. Se instaló en la conciencia colectiva. El mundo recuerda al Papa que salió de las oficinas del poder para entrar en la vida real. Al que eligió caminar entre la gente, visitar cárceles, hospitales, campos de refugiados, zonas de conflicto. Cada viaje, cada gesto, cada palabra, fue un capítulo en la lección más grande. La fe sin acción es solo ruido. Su influencia se extendió más allá de la Iglesia. Activistas citan sus palabras sobre justicia social. Políticos debaten sus ideas sobre migración y ecología. Científicos y líderes culturales reconocen su aporte al diálogo entre ética y ciencia.
Francisco cambió la narrativa de lo que significa ser papa. Ya no era solo un líder espiritual. Era un símbolo moral, un referente ético y, sobre todo, un ejemplo de coherencia. Demostró que se puede liderar con firmeza sin perder humanidad, que se puede reformar sin traicionar la tradición, y que la humildad no es debilidad, sino fuerza silenciosa. El Papa que empezó su vida entre Buenos Aires y un laboratorio, que enfrentó dictaduras, pandemias y críticas internacionales, terminó enseñando algo simple y radical. La grandeza de un líder se mide por su capacidad de servir, no por su capacidad de mandar. Su legado se observa en los gestos cotidianos de millones de personas. Líderes que buscan empatía en lugar de poder. Jóvenes que se interesan por el mundo no solo por intereses personales, sino por impacto. Comunidades que aprenden a valorar la acción sobre la prédica. El Papa Francisco también dejó un cambio institucional permanente. El Vaticano se volvió más transparente, más consciente de sus fallas y más abierto al diálogo con la sociedad. Su insistencia en la reforma financiera y moral creó un precedente imposible de ignorar. Pero quizá su mayor legado no está en libros ni encíclicas, sino en la manera en que enseñó a escuchar al otro. El migrante, el enfermo, el que duda, el que sufre, todos encontraron una voz que los representaba. Y esa voz trasciende religión, cultura y geografía. Hoy, cuando se habla de líderes verdaderamente influyentes, su nombre aparece junto a los de pensadores, activistas y humanistas. Porque Francisco demostró que ser papa no es ocupar un trono, sino tocar vidas. Que la verdadera autoridad se gana en la calle, no en el palacio. Que los cambios más grandes no siempre vienen con decretos, sino con gestos. Y así, mientras el mundo sigue girando, mientras las noticias cambian de tema y la memoria colectiva se distrae, el legado de Francisco permanece. En la sonrisa de un niño rescatado de la pobreza. En la decisión de un político de escuchar antes de actuar. En la conciencia de cualquiera que comprende que el bien, la justicia y la empatía son más que palabras. Son acciones diarias. El Papa que caminó con humildad, que desafió tradiciones y que vivió la fe con humanidad, ya no es solo un hombre. Es símbolo. Es historia viva. Es un recordatorio de que, incluso en los tiempos más convulsos, una sola vida dedicada al bien puede resonar en todo el mundo. El cierre de un ciclo. El Papa Francisco, tras décadas de servicio, reflexiona sobre un legado que trasciende títulos y ceremonias. Ha sido sacerdote, arzobispo, reformador, profeta y símbolo. Ha vivido con la certeza de que el poder solo tiene sentido si se transforma en servicio. En sus últimos años activos, la plaza de San Pedro ya no se llena de curiosos solamente. Se llena de historias. Personas que lo reconocen no por su cargo, sino por su coherencia y humanidad. Cada gesto suyo, desde un abrazo hasta una palabra, deja una marca invisible en la conciencia de quienes lo escuchan. Francisco demuestra que el liderazgo verdadero no es imponer, sino inspirar. Que la autoridad no se mide por la riqueza del trono, sino por la profundidad de la compasión. Que las decisiones difíciles se toman con coraje y la verdad siempre vence al miedo. Su influencia global es palpable. Gobiernos y ONG citan sus palabras sobre migración y pobreza. Escuelas y universidades lo mencionan en debates de ética y sostenibilidad. Personas de todas las edades se inspiran en su forma de entender la fe como acción, no solo como doctrina. Pero el mayor logro de Francisco no está en documentos ni discursos, está en los corazones que ha tocado. En aquellos que se sienten escuchados, acompañados y comprendidos. En los que aprenden que la grandeza no se encuentra en el poder, sino en servir sin esperar reconocimiento. Con cada aparición, con cada mensaje, con cada acto de humildad, Francisco reafirma que un líder puede cambiar la historia sin cambiar de esencia. Que el mundo puede ser un lugar más justo si se actúa con empatía, valentía y coherencia. Que las instituciones son importantes, pero lo que realmente importa son las vidas humanas que impactan. Mientras se despide del escenario activo, su legado permanece intacto. La iglesia más cercana a la gente. Un papa que caminó entre los humildes y cuestionó a los poderosos. Un hombre que enseñó que incluso en tiempos de caos, la humanidad puede encontrar sentido. Y aunque su figura se convierta en historia, su mensaje sigue vivo. No olviden amar. No olviden cuidar.
No olviden actuar. El Papa Francisco nos recuerda que el mundo necesita líderes de corazón, no de trono. Que la verdadera grandeza se mide en acciones, no en títulos. Que la esperanza no es pasiva. Se construye todos los días. Y así, mientras baja la luz sobre la plaza de San Pedro y se cierran los portones del Vaticano, queda la certeza. Francisco no fue solo un papa. Fue un hombre que enseñó a la humanidad a no perder su fe en la bondad. El ciclo termina, pero la historia continúa. Porque las ideas y los gestos que nacen del corazón, no mueren nunca. Y así concluye la historia del Papa Francisco. Un hombre que transformó la fe en acción, que convirtió la humildad en revolución y que enseñó que el poder más grande es servir. Si algo nos deja su legado, es una lección clara. No hace falta un título ni un trono para cambiar el mundo. Basta con actuar con coherencia, valentía y compasión. Su vida nos invita a mirar alrededor y preguntarnos, ¿estamos escuchando? ¿Estamos actuando? ¿Estamos dejando huella, aunque sea pequeña, en la vida de los demás? Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia, la humanidad y el impacto global de uno de los líderes más influyentes de nuestro tiempo. Si te gustó este viaje, dale like, suscríbete y comparte este video para que más personas descubran cómo un solo individuo puede inspirar cambios en todo el mundo. Y recuerda, la verdadera fuerza no se mide por el poder que posees, sino por el bien que logras sembrar. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando historias que inspiran, enseñan y sorprenden. Porque cada vida tiene una lección, y cada historia merece ser contada.